Un cafecito y karate, la conversa cómplice que te inspira. Con el Renchi José Resplandor y la psicóloga Lili Zamora. Bienvenido al podcast donde podrás disfrutar de un espacio cercano y amistoso, mientras disfrutas de un sabroso café y de apasionantes reflexiones, enseñanzas, curiosidades, tips, anécdotas y mucho más acerca del karate y el maravilloso universo que lo contiene. En cada episodio te llevaremos a través de un viaje por el mundo del karate, con entrevistas a expertos en artes marciales, historias inspiradoras y mucho más. Así que si eres un apasionado del karate o simplemente estás buscando aprender más sobre este arte marcial, este es el podcast especialmente para ti. Y estamos aquí otra vez con un cafecito y karate. Buenísimo, buenísimo. Chin chin. Carrizo, esto está caliente, lo demás es cuento. Bien propicio con el episodio de hoy que vamos a tratar. ¿Qué tema, Renchi? Mira, quisiera que habláramos un poco sobre las lesiones de los karatecas. Wow, lesiones deportivas, me parece súper interesante. Bueno, pues vamos a comenzar entonces definiendo qué vamos a considerar lesiones deportivas. ¿Te parece? Me parece bien, me parece bien. ¿Has ubicado algún concepto que nos pueda ayudar bajo los términos médicos o los términos deportivos? Sí, por supuesto. Las lesiones deportivas están consideradas como todos los daños propicios en la práctica de un deporte, y esos daños tienen que ser a nivel físico o psicológico, psicoemocional. Y eso es bien importante porque entonces aquí la definición es más amplia que lo que normalmente uno puede pensar. Sí, básicamente. Pues el karate desde un principio siempre ha considerado el ser humano como un ser integral, desde el aspecto mental, desde el aspecto físico, desde el aspecto psicológico, y obviamente hay que hablar en general de todas esas lesiones. Sí, definitivamente sí. Es que cuando en la medicina se tomó desde hace muchísimo tiempo esa dicotomía mente-cuerpo que hacía Descartes, bueno, de alguna manera creo que nos confundimos a través de los años pensando que todo lo psicoemocional está fuera de lo que es lo fisiológico, lo orgánico, y pareciera que está allá y no dentro de mí, todo lo que es mental y psicoemocional. Y no, hay una integración súper importante que manejar para que te empoderes en lo que significa tu bienestar y salud. Es mucho mejor este concepto integrado. Bueno, entonces vamos a conversar primeramente cuáles son las causas principales cuando se produce una lesión deportiva. Una de las primeras cosas es el desconocimiento, obviamente, y si hay una mala dirección, una mala praxis directiva, pudiera ocurrir o pudiera incurrir en algún daño, ¿okay? Incluso sin saberlo. Esa es una de las primeras causas que pudiéramos ver. El otro es el mal manejo de la técnica con el que pudiéramos estar trabajando, y lo otro es cuando las cargas son demasiado grandes, demasiado fuertes en consideración a lo que el organismo puede soportar. Y por cargas me imagino que estás pensando en términos de cuando se hace el trabajo, por ejemplo, con peso, sí, o cuando también se está hablando, además de con cargas de repeticiones. Sí, por supuesto. Porque esto de las lesiones deportivas también tienen que ver con cuánto le puedes exigir a tu mente y cuerpo, y cuánto en un periodo de tiempo X, y cómo deben de ser los periodos de recuperación y de descanso, que eso lo podemos ir conversando en la medida que desarrollamos el tema, ¿verdad? Por supuesto. Ahora bien, ya que estás entrando en un poco el tema de equipos, porque de alguna forma si estoy trabajando con peso o estoy trabajando ayudándome de equipos y artefactos de tecnología deportiva, esto también puede, la mala praxis en esos equipos puede ser una causa de lesión, ¿verdad? Sí, por supuesto. Recuerden también que hay un elemento también que se llama, bajo términos médicos, fracturas por estrés, ¿ok? Y eso no necesariamente tiene que ser considerada una lesión de amplio espectro, puede ser una lesión
mínimas, un doblez de un dedo, un desgarre, incluso un doblez de un tobillo, y eso puede ser considerado por la sobrecarga de alguna, vamos a denominar, y valga la redundancia, una carga sobre la carga que puede soportar un cuerpo. Y entre las mismas lesiones por cargas por estrés, por ejemplo, estamos hablando de marco deportivo completamente, las más comunes está lo que se llama el codo del tenista o epicondilitis humeral, también lo que son las bursitis y las lesiones de los hombros, también sobre todo lo que es la parte lumbar, sacrolumbar, lesiones a nivel de rodilla, a nivel de tobillo. Entonces se puede considerar en todo eso. Igualmente estamos hablando también desde el aspecto, la parte emocional, la parte psicológica, que es donde yo considero que tiene mucha más relevancia, ¿ok? Porque el hecho que se fracture una mano, una muñeca, y si esa persona no está preparada para, ¿ok? Puede ser considerado una lesión determinante para que la persona incluso siga o no siga en la actividad. Sí, por eso los periodos de recuperación y rehabilitación son sumamente importantes. Y la parte emocional y psicológica juega un papel súper importante allí. Ciertamente, porque incluso yo diría que en dos aspectos fundamentales. Uno, en ayudar la rehabilitación. En la medida que el atleta se convence de que es posible que sane y que el proceso se está dando, e incluso se visualiza en esa sanación cada vez progresando de mejor manera, el proceso de sanación se favorece. Sí, por supuesto. Todo lo contrario, si el pensamiento es más derrotista, más dramático, de mayor sufrimiento emocional y psicológico. Y allí se detiene y se hace más lento el proceso de sanación. Ahora bien, también en los temas de las lesiones deportivas es fundamental el que a nivel psicológico tú te tomes y entiendas emocionalmente que el periodo de recuperación es importante y que entre una carga o en un entrenamiento fuerte en el que estuviste demandándote de manera importante, tú religiosamente disfrutes y respetes ese periodo de recuperación, porque es la cara de la moneda, la otra cara de la moneda, en donde se compensa no solamente músculos, no solamente huesos, tendones, sino también tú celebras y disfrutas del score para poder entrar en otra demanda y poderte retar. Sí, de hecho se habla también de por algunas lesiones, algunos médicos, traumatólogos especialistas, dicen que por ejemplo un esguince, que no es una ruptura completa, es una fractura, pero no es una ruptura totalmente abierta. Exacto. Es considerada mucho más peligrosa que una fractura ya evidente. ¿Y por qué? Porque tiende a ser, como te digo, la fractura va a ser mucho más evidente y más inminente, va a ser mucho más frustrante en cuanto a términos médicos, en cuanto a términos físicos, ¿ok? Y es, parece mentira, pero es muy determinante eso. Entonces, hay rupturas desde el punto de vista incluso psicológico, psicoemocional, que si no se atienden a tiempo, o sea, tienes que ver que la recuperación es un tiempo para recuperarse, que muchas veces el peor enemigo que puede tener una persona que quiera recuperarse es la ansiedad. Me quiero recuperar rápido, no, tienes que, mi recomendación es que disfrutes también de ese momento y tiendas a darle importancia a otros elementos en los cuales quizás no has podido darle importancia, una evaluación del programa técnico, una evaluación de tu hábito de entrenamiento, qué sé yo, una evaluación de la rutina, por qué se rompió, todo eso es un momento como para recuperarte un poco en cuanto a ello. Y también estudiar, es un momento para estudiar. Entonces yo recomiendo particularmente que la persona se dé el tiempo de recuperarse totalmente. Sí, eso es un factor fundamental, dado que entendiendo la magnitud de la lesión y entendiendo el pronóstico que los especialistas dan con respecto a la lesión, el atleta va a tomar la conciencia de cuánto es importante el cuidarse o no. Y entonces en ese ejemplo que tú colocabas del esguince versus la fractura, seguramente en el esguince vamos a tender a pensar que es menos riesgoso, que la recuperación es menos importante y comenzamos a jugar con esa
esa situación, no dándole el valor y el peso específico y cometiendo errores que probablemente nos vayan a pesar mucho en el futuro. Bueno, definitivamente si hacemos un poquito de recapitulación, pudiéramos decir que el tema de la mala praxis, porque yo como atleta no conozco bien cuáles son los equipos o cómo es la rutina que me están mandando, o la mala praxis o mala formación del entrenador, son causas importantes Sí, también. el mal uso de algunos implementos juega un papel muy determinante. Sí. Por eso es que es importante que el entrenador conozca cómo se manejan ese tipo de equipos, ¿ok? Ojo, esto no quiere decir que yo voy a hacer un ejercicio, hago 10 flexiones y ya me voy a lesionar, me duele el cuerpo ¿qué te digo? Porque estoy haciendo ejercicio, tengo mucho tiempo y ya estoy lesionado. No estamos hablando de ese caso. Estamos hablando de una lesión donde hay una ruptura, donde hay un rompimiento. Y muchas veces eso no es por culpa incluso directamente de la cantidad que haya colocado el entrenador. Sí, a veces definitivamente, además de esa carga que tiene que calcular el entrenador en función de talla, peso y algunas otras variables fisiológicas del atleta y hacia dónde quieres mover al atleta, porque es muy customizado ese cálculo que se hace de cada rutina de entrenamiento, ¿no? Es importante también cómo el atleta lo entiende y en la medida que va aprendiendo a entrenarse bajo esa rutina, cómo va pudiendo protegerse más de lesiones. Y el entrenador directamente está también profesionalizado, está entregado, ha estudiado esos elementos para eso, para considerar cómo desarrollar esos elementos. En el uso de la carga, qué técnica va a desarrollar y básicamente qué equipo necesita para desarrollar cierta habilidad, cierta condición. Entonces es muy importante señalar eso. Ahora, hizo un mal manejo en cuanto al manejo, por ejemplo, utilizó una pesa, una romana, y dio demasiado juego, ay, me lastimé, ya, hay una lastimadura, ¿ok? Y esa lastimadura lo que hay que hacer es atenderla antes de que se convierta en una lesión determinante. ¿Okay? Pero allí es donde juega un papel importante, donde el entrenador tiene que tener una vigilancia también sobre las rutinas de entrenamiento que tenga el competidor, el atleta o en este caso el practicante. Es muy importante el manejo de cómo se hace una patada correctamente, ¿okay? ¿Qué papel juega, no tan fundamental, juega el pie de abajo o el pie de base? Cuando voy a hacer un desplazamiento hacia adelante o voy a hacer un retroceso, ¿qué papel juegan los pies, la cadera, la espalda? Todos esos elementos son importantes tomar en cuenta. Me parece que también es importante aclarar que si tienes una lesión en alguna parte de tu cuerpo, eso no implica que tú no puedas entrenar el resto del cuerpo. No necesariamente te inhabilita para cualquier tipo de entrenamiento. No, completamente. Eso se puede evaluar y entrar en un punto de concientización en donde tú puedas seguirte abocando al entrenamiento, reajustar, replanificar, que lo hemos conversado muchísimo en diferentes contextos, y que la replanificación siempre es importante y hay que estar sobre ella, y seguirse dando la posibilidad de entrenamiento. Y allí entonces no afectamos lo psicoemocional, porque tienes esa posibilidad de salida hacia otros aspectos de tu entrenamiento. Ahora sí vamos a hablar de lesiones en función de la modalidad o el deporte que practico. Allí hay también que hacer otra aclaratoria. En los distintos deportes suelen haber diferentes tipos de lesiones que se pueden presentar. E incluso nos vamos a abocar en este episodio a hablar de lesiones más frecuentes en el karate. Sin embargo, vamos a tener que comenzar a hablar de lesiones cuando haces combate y lesiones cuando haces kata, que son dos mundos diferentes. Son dos modalidades, son dos maneras de entrenar. Obviamente el karate es integral, haces una cosa y la otra. Pero hay gente que se ha entregado directamente al trabajo específico hacia lo que es la parte de kata, y otra gente que se ha especializado hacia lo que es la parte de kumite. O sea, pero para el marco general hay que trabajar las dos. Ahora sí te comento de que, por ejemplo, en la parte de combate, obvio, es un deporte de combate y es un deporte de contacto.
obviamente va a haber contacto. Al día de hoy, tanto el reglamento como las maneras de entrenamiento se han ido abocando a la protección del competidor, al punto que hoy día hay menos lesiones que hace unos cuantos años atrás. El punto es que si existen todavía, ¿cierto? Por haber el contacto, es una patada, va a golpear, obviamente, pero se hace un entrenamiento específicamente para que el cuerpo pueda soportar tales golpes. Igualmente, claro, los de la cara son evidentemente que tienes que tener mucho más control, cosa que se ha abocado el nuevo reglamento mundial desde un montón de años atrás hasta el día de hoy, mejorando eso, haciendo que hoy día el competidor esté incluso mucho más seguro. De hecho, somos una de las pocas disciplinas donde menos lesiones deportivas hay. ¿Okay? A pesar incluso de que sea un deporte de contacto. ¿Okay? Pero sí, obviamente va a haber una lastimadura, pero una caída puede llegar a lastimar un ligamento. En lo que es la parte tanto del entrenamiento excesivo, es una sobrecarga, realmente vamos a ver lesiones a nivel de hombro, a nivel de codo, a nivel de muñeca por haberse doblado la muñeca, pero que no son lastimaduras que no logran ser tan determinantes, al menos que ya hay una ruptura. Y ahí sí podemos hablar de lesión. Entiendo. Cuando estamos practicando katas, que el riesgo, por ejemplo, de por contacto no existe, o básicamente mínimo, ¿cuáles son las más típicas lecciones que hay? Yo, por ejemplo, te podría preguntar, depende esto mucho también del estilo o la escuela que tú practiques en el karate. Las lesiones pueden variar. Por ejemplo, nosotros estamos abocados a Chito-ryu y pareciera que dentro de las posiciones que nosotros manejamos hay unas lesiones que son más típicas. No me voy a adelantar, te lo dejo a ti que eres el experto. Sí, son muy típicas, porque realmente cuando, como te dije, hay una sobrecarga de ciertas posiciones donde hay que... La idea es entrenar tanto el ligamento, el músculo como el hueso, ¿okay? La parte ósea, para que logre afincar la posición, y se lleva un sistema de entrenamiento diario para que como te digo, esos músculos también trabajen e intervengan. Ahora, ¿cuáles son las más comunes? Mira, realmente cuando se patea demasiado, si tú, por ejemplo, dejando la pierna como te digo, estática, y tratar de patear un mawashi-geri, obviamente va a lastimar a nivel de rodilla, a nivel de tobillo, sí. ¿Okay? Incluso a nivel de cadera. Entonces hay que girar la pierna, pero todo eso, el entrenador ya es un nivel, ya por ejemplo, un cinturón marrón y cinturón negro ya conoce cómo es una forma correcta de patear, independientemente de las condiciones que tenga la persona que está al frente. Conoce la forma como que hay que rotar la pierna, como que rotar la cadera para hacer el pateo, de ciertos tipos de patadas específicamente. Son las más comunes, y una de las más comunes es el nivel de hombro y el nivel de codo, porque extienden demasiado el codo en el lanzamiento de los Suki, sí. ¿Okay? Y al lanzarlo no es por sobrecarga, es simplemente que lanzó demasiado y los ligamentos, los ligamentos chocan, y al chocar se crea una lastimadura. Ya ahí es por fuerza. Ya es por fuerza. Entonces, rodillas, hombros, codos es lo que solemos es trabajar. La más común, la epicondilitis, es una de las más comunes porque tienden a extender demasiado el brazo. Igualmente, si es desgarre, son casos muy poco comunes. Pero si hay un desgarre es porque ya hubo una sobrecarga en estirar mucho la pierna, y lo hizo tan demasiadas veces que lesionó, o el cuerpo estaba demasiado frío y sobreexigió el estiramiento, pero son muy pocos ya en esos casos. Bueno, no hemos hablado de espalda baja ni de cervicales, que son dos sitios específicos a través de nuestra columna vertebral, que suelen tener dolencias típicas sin realizar deporte. Acá, sí. ¿Cómo quedan paradas esas cosas? Realmente en el karate se verifica que la persona tenga una postura correcta, y la postura correcta obviamente va a ayudar a que esas lesiones no aparezcan. Principalmente va a ayudar. Definitivamente. ¿Okay? Sí, entonces ya ahí entramos en el mundo, para cerrar este episodio, de la prevención. Por supuesto. Renche querido, dile a nuestra audiencia específicamente cuáles son los consejos premium para no lesionar. Mira, entre las primeras cosas, recuerdo que las palabras de un maestro, de un médico chino que yo una vez consulté, él me dijo, mira, casualmente en China
la gente, aquí la gente va al médico cuando enferma, en China va al médico para no enfermar. Entonces la prevención juega un papel súper importante. La espalda derecha, vigile, corrija. Si usted tiene un atleta a cargo, vigile que la posición con la que está pateando principalmente esté de la manera correcta. Vigile todos esos detalles. Okay. Si te lo vas a auto exigir, vigila que la posición correcta con la que estás golpeando no sea lesionante. No golpeas al 100% de una vez empezando, ve progresivo. Porque el calentamiento es fundamental. Fundamental. Y considero que las rutinas deben ser progresivas. Deben ir alcanzando picos progresivos, cada vez mayores, y vas a tener en poco tiempo un atleta que va a tener mejor vida, incluso deportiva. Bueno, entonces hay que resaltar varios elementos aquí para cerrar. Uno es, hay posibilidades de que usted prevenga una lesión deportiva. Y por lesión deportiva entonces estamos hablando de lo físico y lo psicoemocional asociado a esa práctica de su deporte. Otra cosa es, atiéndase con los especialistas del caso. No deje usted para tratar la lesión a su criterio de sentido común. Y lo siguiente es, cuando usted tenga una lesión, evalúe con esos especialistas cuál es el tipo de entrenamiento sugerido. Si no es completamente determinante que tiene que dejar de entrenar, entonces cuáles son las otras partes del cuerpo que puede entrenar. Y siempre siéntete con el ánimo alto, siéntete en proceso de sanación, de poder superar estos desafíos que siempre están implicados en una lesión. Hay una parte que es el dolor físico, pero también hay esa cuota tan importante del sufrimiento emocional que le agregamos los seres humanos y que se puede aprender a gestionar. Yo creo que con esto queda muy bien cubierto el tema de lesiones deportivas. Sí, gozamos de un tiempo bastante limitado para hablar tantas cosas, sí, doctora, pero al mismo tiempo pienso que con todos estos tips, estas pildoritas que vamos lanzando, la idea es que cada uno de ustedes también pueda comentar, pueda preguntar a través de las páginas. Ok, estamos dispuestos y enteramente a la orden, igualmente para atender y para ampliar incluso estos temas. Excelente, entonces... Chin chin para ustedes, chin chin, mi Renchi querido. Lili. Nos vemos entonces en otro cafecito y karate. Y nos queda solo por decirles, arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. Bye, gente linda. Hasta acá llegamos al final de nuestro episodio de Un Cafecito y Karate, la conversa cómplice que te inspira. Se despiden quienes tuvieron el gusto de acompañarte en este espacio, el apreciado Renchi José Resplandor, y quien les habla, tu psicólogo de confianza, Lili Zamora. Hasta el próximo episodio.